Hola, hoy realizaremos 7 preguntas de perfil frontend para todos los niveles aquí en Crafting Code. Número 1. ¿Puedes explicar la diferencia entre rendimiento real y percibido en una aplicación web? Primero veamos el rendimiento real o actual performance y como su nombre lo indica es cuántos segundos tarda realmente una página o aplicación web en cargar. No hay mucho más que decir. Por ejemplo, según el análisis de GTmetrix, el tiempo de carga total de google.com, a fully loaded time, es de 0.7 a 0.8 segundos. El rendimiento percibido o perceived performance es qué tan rápido tu sitio web se siente para los usuarios, no importa qué tan veloz cargue realmente. Cargaron las imágenes dinámicas, las miniaturas de los videos, puedo interactuar con la aplicación. Los sentimientos son más complicados de medir debido a que cada persona puede tener expectativas distintas sobre qué tan rápido debe ser una web. Por ejemplo, yo espero que google.com cargue rápidamente, pero quizá le tenga más paciencia a YouTube mientras carga el tráiler de una película que espero hace mucho tiempo. Para manejar esas expectativas, Google creó en 2019 los Core Web Vitals para los navegadores basados en Chrome y algunas de las más relevantes son las cuatro siguientes. First, Contentful Paint. Cuando entramos a una web es el tiempo hasta que se muestra el contenido significativo en la pantalla, texto, algún fondo de pantalla, un indicador de carga. Este contenido no es necesariamente útil, solo es un feedback sencillo al usuario, algo como ya estoy descargando lo que me pediste. Largest Contentful Paint. Si vemos la carga del sitio web como una línea de tiempo, este es el momento cuando el usuario puede ver el contenido de la web por el que vinieron, o probablemente. Eso es lo que mide el SP, el tiempo desde que el navegador muestra una gran cantidad de contenido que es útil para el usuario. Cumulative Layout Shift. ¿Cuántas veces no has entrado a un sitio web, vas a hacer clic en algo y de repente se mueve de lugar? Este frustrante e inesperado movimiento es lo que mide CLS, movimiento que debe ser reducido para mejorar la estabilidad de la experiencia. First Simple Delay mide si la página de verdad es usable cuando visualmente aparenta ser usable para el usuario. Por ejemplo, si el usuario hace clic en un enlace o un botón, pero la web no puede responder a esa acción del usuario porque hay algún trabajo en el segundo plano, First Input Delay mide exactamente eso, el tiempo en el que el navegador puede de verdad responder a esa interacción. Existen algunas otras métricas como Speed Index o Time to be Interactive, pero en aras de la brevedad la dejaremos fuera. Recuerda que puedes expandir más sobre el tema en la descripción del video. Y no olvides agregar a tu respuesta que se pueden utilizar herramientas online como GTmetrix y PageSpeed o Lighthouse en el navegador para analizar el rendimiento de tu web con estas métricas. Número 2. Al crear un nuevo sitio web o mantener uno, ¿puedes explicar alguna de las técnicas que has utilizado para aumentar el rendimiento percibido y por qué deberíamos hacerlo? Responder obviamente el cómo de esta pregunta requiere sí o sí un video práctico dedicado solo al tema. De momento respondamos con esto. Algunas de las recomendaciones son implementar la easy loading o carga diferida, optimizar el tamaño de las imágenes, optimizar la carga de la tipografía o diferir la carga de JavaScript no usado, entre otras técnicas. Pero en realidad lo primero que tendríamos que analizar con Lighthouse o GTmetrix el sitio web en cuestión para determinar qué es lo que está causando la bajada de rendimiento percibido o real. Y además entender a nuestros usuarios. Por ejemplo, cuando ingreso a google.com espero que la caja de búsqueda sea usable en el menor tiempo posible. Al ingresar a Medium espero poder leer el artículo al instante. No me importa mucho agregar un comentario en Medium o en Google revisar mi perfil. Entonces es claro cuáles son las áreas que debemos priorizar para que se carguen lo más rápido posible. Estos son ejemplos un poco obvios, pero en las funcionalidades donde no es tan claro qué es lo que quieren los usuarios, se debe hacer una investigación con ayuda de la analítica del sitio web. No se puede mejorar lo que no se mide, dicen. Una vez tengamos ese resultado, podemos trabajar en darle prioridad a esa parte crítica de la web que debe cargar y ser interactiva primero y diferir la carga de la que no, mejorando entonces el rendimiento percibido. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Primero porque los buscadores como Google favorecen a los sitios con buen rendimiento real y percibido. Ambos van de la mano. Si queremos mejorar nuestro SEO o posicionamiento en buscadores, es un punto a tener en cuenta. Y segundo, mejorar la experiencia y percepción que tiene el usuario de nuestro sitio o aplicación web, lo que puede ayudar a mejorar la conversión y tener más ingresos para nuestra aplicación. Número 3, ya que hablamos de SEO o SEO, cuéntame, ¿qué es? ¿Puedes describir alguna de las mejores prácticas o técnicas de SEO que conozcas? Claro, Search Engine Optimization, por sus siglas en inglés, son las técnicas que debemos ejecutar en nuestras webs para que estén posicionadas lo más arriba posible en los resultados de búsqueda vinculados a nuestro contenido, en una forma natural u orgánica. Por ejemplo, si tenemos una academia de cursos online de desarrollo web, cuando la gente busque ese tema en Google, por ejemplo, encuentre nuestra web. Con respecto a las técnicas, estas han ido evolucionando y cambiando según lo hacen los buscadores. Algunas técnicas de SEO on-page recomendadas en 2022 son investigar las palabras claves o keywords relevantes para tu contenido usando las herramientas como Google Ads o SEMrush.
Usar las keywords en tu URL para que tanto usuarios como buscadores sepan de lo que va tu página, solo basándose en las URL. Insertar los keywords en lugares clave como párrafos, títulos, cabeceras del sitio web. Mejorar la accesibilidad que sumará punto al SEO usando el atributo alt en tus imágenes, por ejemplo. Y por supuesto, el que respondimos en la pregunta anterior, mejorar el rendimiento real y percibido en la web, entre muchas otras técnicas que te dejo en la descripción del video. Nota, el SEO es un tema extenso y va más allá del SEO on-page. Usualmente una empresa consolidada tendrá un equipo de marketing que se encargará de todo ese tema, pero aún así es importante que conozcas desde la parte técnica cómo aplicar las mejoras para SEO en el sitio web que ese equipo te recomiende. Número 4. Pasemos a otro tema. ¿Qué es XSS? ¿Qué tipos conoces y cómo puedo evitarlos? XSS o Cross-Site Scripting es una vulnerabilidad del lado del cliente que permite a un atacante inyectar código JavaScript malicioso en el navegador del usuario. Existen tres tipos, Reflected XSS. En este tipo, el usuario envía una petición maliciosa luego de, por ejemplo, hacer clic a un enlace malicioso, ya que contiene una carga XSS apuntando a un servidor web objetivo. StoreXS atacante planta un script malicioso en un sitio web, por ejemplo, en una sección de comentarios, en un foro o en una plataforma similar. Cuando el usuario visita estas páginas, el código malicioso plantado se ejecuta permitiendo al atacante robar la información de las cookies del usuario. DOM-Based Access es un tipo basado en Document Object Model o DOM. Ocurre cuando una aplicación del lado del cliente escribe datos al DOM de una fuente no confiable sin antes limpiar esos datos. Por ejemplo, imagina que estás tomando los datos de un usuario en una caja de textos y actualizas el inner HTML de un elemento con el resultado sin antes limpiarlo, permitiendo al atacante insertar código malicioso en el HTML. ¿Cómo podemos evitarlo? Dependerá del tipo de ataque, la aplicación, las tecnologías usadas, pero hay algunas reglas de oro a seguir. No confíes en los datos ingresados por el usuario. Trata todos los datos del usuario como no confiables. Cada dato ingresado por el usuario que sea luego parte del HTML de la página introduce un riesgo de XSS. Usa técnicas de scraping y encoding para HTML, JavaScript, CSS y las URLs. Existen montones de librerías verificadas que hacen esto muy bien. Desinfecta tu HTML. Si el input del usuario contiene HTML, no se podrá aplicar el paso anterior porque rompería tags válidos. De nuevo, podemos usar librerías verificadas que procese y limpie el HTML. Usa el flag HTTP only para cookies. De esta manera, las cookies protegidas no serán accesibles desde el código JavaScript del lado del cliente. Hacer uso del CSP o Content Security Policy, que es una capa añadida de seguridad que permite a los administradores del servidor web elegir qué orígenes están preaprobados de cargar un recurso externo en una web. Número 5. ¿Cuál es la diferencia entre la mejora progresiva y la degradación agraciada? Ambas son filosofías de diseño. La mejora progresiva o Progressive Enhancement dicta que el contenido y la funcionalidad esencial de tu sitio web debe estar disponible para la mayor cantidad de usuarios posibles, navegadores viejos o dispositivos de gama baja, mientras que la experiencia moderna, por llamarla de algún modo, solo estará disponible para navegadores que tengan capacidad de entender y correr el código requerido para esa funcionalidad moderna, navegadores nuevos, dispositivos de gama media alta. Por ejemplo, queremos utilizar el formato WebP y por alguna razón misteriosa los usuarios de nuestra web utilizan Internet Explorer 11, que no soporta ese formato. Siguiendo la mejora progresiva, cargaremos por defecto las imágenes con formato JPG o PNG, que son altamente soportados. Y luego, si el navegador soporta WebP, cargaremos ese formato, es decir, nuestra web mejorará progresivamente dependiendo del contexto. Degradación agraciada o Graceful Degradation podría decirse que es lo opuesto. Esta filosofía de diseño se centra en construir un sitio web pensado para navegadores modernos y cuando un usuario con un navegador viejo ingrese al sitio web, este se degradará. No mostrará la mayoría de las características y probablemente se vea muy distinto a su versión de navegadores modernos, pero será mínimamente usable. Se puede decir que tanto la mejora progresiva como la degradación elegante intentan hacer lo mismo: mantener nuestros productos útiles para todos los usuarios. La mejora progresiva es una forma más sofisticada y al mismo tiempo estable de asegurar eso, pero requiere más tiempo y esfuerzo. La degradación elegante se puede usar más fácilmente como parche para un producto ya existente. Significa un mantenimiento más difícil más adelante, pero requiere menos trabajo inicial. Número 6, que es la accesibilidad web. ¿Cómo hacer que un sitio web sea más accesible? La accesibilidad web significa que los sitios web son creados de una forma que personas con discapacidades puedan usarlos sin problemas, es decir, que puedan percibir, entender, navegar o interactuar con la web.
Podemos construir un sitio web más accesible siguiendo los principios creados por la W3C llamados Web Accessibility Initiative. Algunos como proveer transcripciones de textos y subtítulos para contenidos de audio. Asegurarte que el contenido pueda ser navegado desde el teclado solamente y en una forma intuitiva y lógica. Esté atento con la sensibilidad al contraste, por lo que se debe evitar una tipografía muy delgada o que el contraste entre la tipografía y el color de fondo web sea alto, para permitir que las personas con problemas de visión puedan leer correctamente el contenido. La accesibilidad es un tema crucial, pero súper denso. Te he dejado algunos enlaces para profundizar más. Tristemente es un tema que debería ser más relevante en el mundo de desarrollo web. Quizás con las nuevas leyes que están siendo promulgadas en algunos países para fomentar los sitios web accesibles, este tema tome la importancia que se merece. Número 7. Desde que ingresas una URL en el navegador y presionas Enter, puedes explicar el proceso que ocurre detrás. Sí, claro. El navegador busca la dirección IP del dominio. Vale, digamos que ingresamos al dominio youtube.com y lo primero que sucede es que el navegador no tiene idea de quién es youtube.com. Debe averiguar el número de dirección IP correspondiente con ese dominio para poder conectarse a ese servidor web. Allí es donde entran los servidores DNS, que traduce la dirección web en las IP reales de los servidores. Este proceso es complejo y debe ser súper rápido, por lo que los datos relacionados con las DNS son almacenados en la caché de varios lugares, contando tu navegador y varios lugares de internet. Pero digamos que el navegador chequea su propia caché, la del sistema operativo, la de la red local en tu router, la de tu proveedor de internet. Si no puede encontrar la dirección IP en esos lugares, el servidor DNS ejecutará un DNS lookup recursivo preguntándole a múltiples servidores de DNS internet que a su vez le preguntan a más servidores DNS en la internet hasta que el registro es encontrado. Una vez el navegador obtiene el registro DNS con la dirección IP, es momento de encontrar el servidor en internet y establecer la conexión. El navegador inicia la conexión TCP o TCP con el servidor. Una vez tenemos el servidor donde está el sitio web, el navegador establece una conexión TCP con el servidor. Y si HTTPS está siendo utilizado, el proceso de TLC Handshake toma lugar para hacer una comunicación segura. Usualmente aquí es donde entran en juego los servidores CDN, que se encargan de servir recursos estáticos y dinámicos lo más cercano al usuario, para así reducir el tiempo de conexión en ese paso. El navegador envía la solicitud HTTP al servidor. La petición HTTP consta de un request line que contiene la información que el servidor puede usar para determinar qué quiere hacer el cliente, en este caso nuestro navegador. Headers o cabeceras son información adicional del cliente que ayuda a enrutar la petición HTTP. Indican qué tipo de cliente está realizando la solicitud. Y el body o cuerpo de la petición, este está usualmente vacío para peticiones GET, pero para peticiones que manipulan recursos como POST, PUT y PATCH, el body contendrá los datos que el cliente quiere actualizar. Una vez el servidor ha recibido la solicitud del cliente, la procesa y envía una respuesta. Las respuestas contienen lo siguiente: un status line que informa al cliente del estatus de la petición, un response header que informa al navegador cómo manejar la respuesta y el recurso solicitado para esa ruta. Puede ser HTML, CSS, JavaScript, imágenes, datos, etc. Finalmente, el navegador muestra el contenido. Una vez el navegador ha recibido la información del servidor, inspecciona los headers de la respuesta en busca de información de cómo mostrar el recurso recibido. Por ejemplo, la cabecera Content Type le dice al navegador que ha recibido HTML en el body de la respuesta. Y por suerte, el navegador sabe cómo mostrar HTML. Mientras el navegador procesa y muestra el contenido del HTML, es posible que se produzcan otras peticiones adicionales de JavaScript, CSS, imágenes, datos, etc. Y así finaliza el viaje desde que ingresamos una URL en el navegador hasta que se nos muestra el contenido. Así que vamos al final del video. Son preguntas muy amplias, por lo que debes tener cuidado no extenderte mucho en los detalles a menos que te lo pregunten. El objetivo es responder a grandes rasgos, pero con base a este tipo de preguntas. Y las elegí precisamente por eso, para que tú te adentres más en el tema, practicando. Por ejemplo, construir un sitio web con la mejor producción en mente, luego lo mismo con la degradación agraciada. Crea un sitio web accesible. Te dejo 2 videos más de preguntas y entrevistas que seguro te interesarán. No te olvides de darle me gusta, darle a la campanita y suscríbete. Eso ayuda un montón al canal. Suerte en tu próxima entrevista.